Hola a todos. El día de hoy nos toca estudiar a las ecuaciones logarítmicas que se resuelven por propiedades de producto y cociente. Nos encontramos en la página 36 del texto. Recordemos que las propiedades de producto y de cociente, las cuales vamos a describir a continuación, son las siguientes. El logaritmo de una multiplicación, el logaritmo donde el argumento de este está integrado por una multiplicación, se traduce como la suma de sus logaritmos. Eso quiere decir el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. No se olviden, este logaritmo se está disgregando en dos logaritmos diferentes, siempre y cuando este argumento esté integrado por una multiplicación. Puede ocurrir lo contrario. Si tengo la suma de dos logaritmos, puedo unirlos para convertir un solo logaritmo en la multiplicación de sus argumentos. Es decir, el logaritmo de x más el logaritmo de y pueden convertirse en el logaritmo de x por y. En el caso de una división, en el caso de un cociente, si tengo el logaritmo de x sobre y, por la propiedad del cociente podré anotar como el logaritmo de x menos el logaritmo de y. En todo momento las bases que se van colocando para los logaritmos responden a los logaritmos originales. En el último caso, en el último ejemplo de las propiedades, tendré al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Podré ir ahora hacia atrás para convertir estos dos logaritmos en uno solo, quedándome como resultado el logaritmo de x sobre y. Aplicando estas propiedades, utilizando estas propiedades, puedo también resolver una serie de ecuaciones logarítmicas haciendo que estas propiedades que anteriormente vimos me simplifiquen el cálculo del logaritmo y por ende el cálculo de la variable en esta ecuación. Observen a continuación, estamos en la página 36 de su texto y el primer ejemplo que tienen a continuación, que deben copiarlo en su texto, es el siguiente: el logaritmo de x más 1 más el logaritmo de x menos 2 igual a 1. Tal y como lo habíamos visto en la anterior clase, la única misión, nuestro único objetivo acá será calcular el valor de la variable x. Pero tenemos la suma de dos logaritmos, por lo tanto, como vimos con anterioridad, la suma de dos logaritmos podemos convertir en un solo logaritmo, como lo que tenemos acá. La suma de dos logaritmos se puede convertir en un solo logaritmo donde los argumentos sean la multiplicación de los originalmente sumados. Entonces acá tengo la suma de dos logaritmos, por lo tanto esto se convertirá en el logaritmo de x más 1 por x menos 2, todo igual a 1. En esta parte la suma de estos dos logaritmos se convirtió en un solo logaritmo, donde sus argumentos pasaron a multiplicarse. Ahora, el siguiente paso es intentar deshacerme del logaritmo, puesto de que para la resolución de la ecuación este logaritmo me está estorbando. Lo que debo hacer ahora es aplicar el antilogaritmo a ambos miembros de la ecuación, a este miembro y a este otro. Por lo tanto, como la base del logaritmo es 10, el antilogaritmo será 10 elevado a todo este logaritmo, 10 elevado
a x más 1 por x menos 2, tal y como vimos en la anterior clase, será igual a también 10 elevado a esta cantidad, 10 elevado a 1. Por las propiedades del antilogaritmo que vimos la anterior clase, sabemos que como este logaritmo es en base 10, anulará a esta base con este logaritmo, quedándome únicamente este argumento, x más 1 por x menos 2, igual a 10 a la 1, 10. Bien, en este caso ya dejó de ser una ecuación logarítmica para convertirse en una ecuación tradicional, no lineal, una ecuación tradicional, puesto de que de la multiplicación de estos dos paréntesis de seguro que me resultará un término o una ecuación cuadrática. X más 1 por x menos 2, si realizamos la multiplicación término a término, o realizamos el producto notable de estas dos cantidades encerradas en paréntesis, tendré de hecho x al cuadrado menos x menos 2 igual a 10. ¿Cómo logré eso? Naturalmente realizando la multiplicación término a término. No se olviden que la multiplicación obedece a la propiedad distributiva, o el producto notable se escribe simplemente el cuadrado de los dos primeros términos más la suma de sus cantidades numerales más 1 menos 2 es menos 1x en este caso, y el tercer término vendrá de la multiplicación de los dos términos numerales, más 1 por menos 2, menos 2. Todo igual a 10. Ahora, podemos observar que se convirtió en una ecuación cuadrática, por lo tanto, toda ecuación cuadrática siempre debe estar igualada a 0. Más 10 debe pasar al primer miembro de la ecuación para convertirse en x al cuadrado menos x menos 2 menos 10 igual a 0. Recuerden que este menos 10 originalmente estaba en el segundo miembro de la ecuación como más 10. Realizamos la reducción de términos semejantes, donde me quedará simplemente x al cuadrado menos x menos 2 menos 10 es menos 12 igual a 0. Me queda esta ecuación cuadrática y puedo resolver por los diferentes métodos que ya estudiamos hasta el momento: factorización, fórmula general o complementación al cuadrado. Podríamos optar tal vez por la factorización. Podremos utilizar el método del aspa, donde me quedará x menos, debo buscar dos números que multiplicados me den menos 12 y restados me den menos 1. Naturalmente que serán 4 y 3. Menos 4 por 3, menos 12. Y menos 4 más 3, menos 1. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación llegará a ser x sub 1 es igual a más 4 y x sub 2 será igual a menos 3. Pero esta parte naturalmente ya es tema anteriormente estudiado, ya es parte del contenido de un anterior tema. Lo que en realidad debe interesarnos acá es lo siguiente. Dado que tenemos acá una suma de dos logaritmos, para poder resolver la ecuación logarítmica es necesario unir estos dos logaritmos con la propiedad del producto, donde estos dos logaritmos pasarán a formar parte de un solo logaritmo y sus argumentos pasarán a formar parte de una misma multiplicación. Siguiente paso. Una vez que haya obtenido esta ecuación, lo siguiente que debo hacer es eliminar el logaritmo. Para ello debo aplicar el antilogaritmo. Y el antilogaritmo
se aplica solamente cuando en un miembro de la ecuación, en el primer miembro y en el segundo miembro, tenga a una cantidad logarítmica, es decir, logaritmo acá o logaritmo acá, o podría ser logaritmo acá y logaritmo acá. No pueden haber sumas de logaritmos como acá para poder aplicar el antilogaritmo. No se puede aplicar el antilogaritmo cuando los logaritmos están sumando o restando. El antilogaritmo se aplica solamente cuando existe un logaritmo en un lado de la ecuación y o existe un logaritmo en el otro lado de la ecuación. Como ustedes pueden ver, tengo un solo logaritmo, por lo tanto, solamente puedo aplicar antilogaritmo a este logaritmo, pero obviamente se verá afectada también esta cantidad. Y el antilogaritmo consiste en elevar como base a las cantidades que tenemos en la ecuación como exponentes. Es decir, tanto este como este se convierten en exponentes. Acá está y acá está. ¿Pero exponentes de quién? De la base del logaritmo que tengo acá. Obviamente que cuando no tengo una base escrita, se sobreentiende que acá tengo base 10. Entonces, todo pasará a convertirse en 10 elevado al logaritmo de x más 1 por x menos 2 igual a 10 elevado a 1. Esta cantidad se puede eliminar con el logaritmo, quedándome únicamente la multiplicación. X más 1 por x menos 2 igual a 10 elevado a 1 es 10. Realizo las operaciones que se me piden y continúo con la resolución de la ecuación con los métodos que ya conocemos hasta el momento. El siguiente ejemplo que también lo tienen en su texto, me indica logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x menos 1 es igual a 1. Nuevamente me encuentro ante dos logaritmos, una resta de logaritmos. Y sabemos por propiedades de logaritmos, las que revisamos hace unos instantes, que la resta de dos logaritmos puede convertirse en la división de los argumentos donde se juntan en un solo logaritmo. Logaritmo de x menos logaritmo de y es igual al logaritmo de x sobre y. Aplicando entonces esa propiedad, tendremos que en el segundo ejemplo que está en su texto, que también tienen que copiarlo al texto, me quedará logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x menos 1 igual a 1, me quedará como el logaritmo de x más 1 sobre x menos 1. Todo igual a 1. Estos dos logaritmos se juntaron en uno solo, donde sus argumentos, al ser una resta, pasan a ser una división. Perfecto. Hasta acá la propiedad del logaritmo. Ahora tengo que dedicarme a resolver la ecuación. Y el siguiente paso, como vimos anteriormente, tenemos que eliminar el logaritmo. Y para eliminar el logaritmo recurrimos a la técnica del antilogaritmo. Realizamos la operación contraria a la logaritmación, que es la antilogaritmación, donde, como tenemos acá un logaritmo en base 10, deberemos convertir estos en exponentes todos de una base 10, es decir, 10 elevado a todo este logaritmo, elevado al logaritmo de x más 1 sobre x menos 1 será igual, acá también debemos aplicar el antilogaritmo, 10 elevado a 1. Esta cantidad se elimina con el logaritmo, quedándome únicamente x más 1 sobre x menos 1 igual a 10 a la 1, 10. Muy bien, tal parece que acá me resulta
No una ecuación cuadrática como en el anterior ejemplo, sino más bien tal vez una ecuación lineal. Para poder resolver esta ecuación lineal, este elemento que está dividiendo puede pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar, quedándome como x más 1 es igual a 10 por x menos 1. Todo lo que en este lado estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Realizamos las operaciones que se me están sugiriendo en esta línea. X más 1 es igual a 10, 10 por x, 10x, 10 por menos 1, menos 10. Continuamos con la resolución. No se me formó una ecuación cuadrática, es una ecuación lineal común y corriente. Por lo tanto, todos los términos que tienen a la variable x se van al primer miembro de la ecuación y todos los términos que no tienen variable, que son términos independientes, se me van al lado derecho de la ecuación, al segundo miembro de la ecuación. Por lo tanto, esto quedará como x menos 10x. Lo que antes era más 10x pasa como menos 10x y esto será igual a menos 10 y este más 1 al otro lado como menos 1. X menos 10x menos 9x igual a menos 10 menos 1 menos 11. Como ambos son negativos, multiplico por menos 1 y ambos se convierten en positivos. La cantidad 9 que me está multiplicando a x, que todavía me está acompañando a x, debe pasar al otro lado para convertirse en 11 novenos. Si multiplica, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, la solución final de esta ecuación será 11 novenos. Deben resolver ustedes ahora los siguientes ejercicios que tienen en la página 37 y la práctica que tienen en la página 38. Muchísimas gracias.